Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Le vamos a dar la bienvenida a un invitado que hemos tenido, pero hace tiempo que no nos encontrábamos con él y afortunadamente se dieron los tiempos, los astros, el eclipse, logramos que nos pudiéramos contactar con uno de nuestros columnistas, Mauricio Rubilar. ¿Cómo está? No sé si decirle profesor, Mauricio, no decíamos con Leslie, vamos a estar aquí. Para mí siempre va a ser profesor. Profesor, Sí, profesor. no, entonces se puede superar esa etapa. Sí, absolutamente. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, como ustedes quieran. Ustedes mandan cómo nombrar. Así que, no, bienvenido, qué bueno tenerlo en nuestro programa. Gracias a ustedes. ¿De qué vamos a conversar hoy día, Mauricio? Hay hartos temas, muchos temas. Muchos temas. La verdad es que el escenario latinoamericano está bastante intenso, complejo, muy variable, ¿cierto?, desde el punto de vista de los proyectos políticos, de las disputas entre los gobiernos, los líderes políticos, pero el tema que en este minuto está muy en la palestra internacional, incluso fuera de las fronteras americanas, es el tema de Ecuador y la ruptura de relaciones diplomáticas con México a raíz, ¿cierto?, del acto de la policía ecuatoriana haber ingresado a la Embajada de México para, ¿cierto?, capturar al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, un importante político ecuatoriano que tuvo un rol muy importante en los gobiernos de Rafael Correa y también de Lenín Moreno, los gobiernos, ¿cierto?, del mundo de la izquierda ecuatoriana, que fueron muy relevantes a comienzos ¿cierto?, de la década del 10, porque involucraron, ¿cierto?, un proyecto político, algunos llaman de tipo progresista. En esa época se hablaba incluso todavía del socialismo del siglo XXI, ya nadie ahora habla de eso. Eso demuestra cómo las cosas en América Latina van cambiando, pero rápidamente. Ese concepto más lo instauró Hugo Chávez en su época, estamos hablando del año 2000, imagínate, 2000. Entonces, pero claro, este incidente internacional, muy complejo, muy grave, ¿cierto?, tiene varias aristas. Yo creo que lo interesante es justamente analizar esas distintas aristas que tiene este hecho, porque en definitiva está la culminación de un proceso de tensiones entre el gobierno de Ecuador y el de México. Recordemos los hechos brevemente. El día viernes en la noche, la policía de Ecuador decide irrumpir a la fuerza en la Embajada de México para capturar a Jorge Glass, el ex vicepresidente, un político que ya tenía 2 condenas por casos de corrupción, tráfico de influencia, etc. Y estaba para una tercera, y justamente eso lo había llevado a refugiarse en la Embajada de México. Estaba de huésped. Y justamente ese mismo día, el viernes pasado, el gobierno mexicano había decidido concederle el asilo político. Este es un elemento importantísimo porque en la cultura internacional del Estado mexicano tiene una larga tradición de conceder asilos políticos a lo que el gobierno mexicano obviamente considera perseguidos políticos o personas que corren peligro desde el punto de vista, ¿cierto?, de su condición política. Y ese hecho al gobierno de Ecuador le pareció que, desde la perspectiva del gobierno ecuatoriano, obviamente del presidente Daniel Noboa, pasaba a llevar la soberanía ecuatoriana, ya que este personaje, Jorge Glass, estaba condenado por la justicia y estaba además, justamente iba a ser además nuevamente procesado por otra acusación. Por lo tanto, eso el gobierno de Ecuador lo consideró que había sido un acto del gobierno mexicano de concederle, ¿cierto?, esta protección como una intervención en los asuntos internos de Ecuador. Pero esto tiene una arqueología, porque días antes ya había tensiones entre México y Ecuador, porque el presidente de México, un hombre que tiene la costumbre de todos los días dedicar horas a conferencias de prensa con los medios de comunicación, todos los días sagradamente, el estilo Chávez, nuevamente esta herencia, ¿cierto?, los modelos de los líderes latinoamericanos. Y en esa conferencia diaria, Andrés López Obrador
se había referido in extenso a temas internos de Ecuador. Había cuestionado incluso la elección del actual presidente Noboa. Lo había achacado incluso a que el asesinato de un candidato presidencial a mediados del año pasado había posibilitado la ascensión al poder de Daniel Noboa. O sea, prácticamente estaba diciendo López Obrador que el actual presidente de Ecuador estaba en el poder gracias al asesinato del candidato, ¿cierto?, de centro ecuatoriano. O sea, estaba opinando sobre la política interna de Ecuador, López Obrador, cosa que hace comúnmente López Obrador de muchos temas. Y esto había generado, naturalmente, la molestia del gobierno ecuatoriano y la declaración de persona no grata a la embajadora mexicana. O sea, ahí ya hay un antecedente. Ya las relaciones estaban muy tensas en ese momento. Pero además ya estaban tensas de antes, porque el gobierno ecuatoriano le parecía que había sido una decisión no consultada con Ecuador, que se recibiera a Jorge Glass en diciembre, fíjense la fecha, diciembre, lo habían recibido en la embajada, se había refugiado en la embajada. Entonces, esto viene de más atrás, viene una acumulación de elementos que fueron tensionando las relaciones. Es más, también hay que recordar otra cosa. En el gobierno anterior ecuatoriano, ya había ocurrido un incidente, no de esta característica, pero sí la Embajada de México había dado refugio también a una ex ministra de Rafael Correa. Y finalmente, que también estaba acusada de problemas de corrupción, etc. Y en esa oportunidad el gobierno mexicano también le dio el asilo y finalmente logró salir de Ecuador. Entonces, esto es una acumulación de elementos que finalmente terminan, ¿cierto?, tensionando y generando una... el vaso. Sí, absolutamente. Esos son los antecedentes que hay que tener muy presentes para entender por qué termina esto, cómo terminó. Profesor, ahí viéndolo desde la perspectiva, porque Latinoamérica cada cierto tiempo vive procesos de convulsión en algunos países, ¿qué pasa con el resto también? ¿Cómo estas esquirlas de tensiones entre un país y otro finalmente también hacen que Latinoamérica viva, parece como en esta permanente tensión, que hace también que desde otros continentes miren con desconfianza lo que ocurre y también las capacidades que tienen los gobernantes en esta zona? ¿Qué pasa y cómo impacta finalmente este tipo de situaciones en el resto de los países? Sí, ahí hay varias, ¿cierto?, perspectivas, porque una efectivamente es esta, cómo nos ven, cómo ven al mundo latinoamericano. Entonces, estas cosas son la típica imagen que siempre se han construido de América Latina, ¿cierto? Un continente inestable, un continente que siempre está fluctuando, que los gobernantes, en virtud de sus distintas orientaciones políticas, tienen disputas entre ellos. Fíjate que aquí aparece, ¿cierto?, Ángela Leslie, aparece un elemento que a veces escasea en América Latina, que es la continuidad de una política de Estado. Exacto. Entonces, la política de Estado depende del gobierno, y evidentemente no es lo mismo. Los gobiernos pareciera tienen... que como que impacta en varios países de Latinoamérica ese tema de no tener una política paraguas, que da lo mismo el gobernante que esté. Pareciera que en el fondo los países de Latinoamérica sufren de esa situación. Sí, es como una enfermedad crónica. Sí. A veces hay periodos donde se lleva mejor esa enfermedad, pero siempre está presente. Y además, este hecho, ¿cierto?, de la ruptura de relaciones entre ambos países y el acto de Ecuador, ¿cierto?, ¿cierto?, ingresar a la embajada, o sea, pasar a llevar las normas del derecho internacional, las convenciones que regulan todo esto, también tiene un efecto enorme desde el punto de vista de lo que es la seguridad y la estabilidad de las relaciones internacionales entre los países. ¿Por qué los países, hay que preguntarse por qué las embajadas de un país en otro país, ¿cierto?, tienen esta inviolabilidad, ¿cierto? ¿Por qué las embajadas son, comillas, el territorio del otro país que representan? Porque básicamente eso lo que busca es garantizar que los países, a través de sus embajadas, puedan proteger a sus connacionales. Entonces, este acto de Ecuador, y como otros que se han presentado en la historia, pone en jaque y en duda esta condición, ¿cierto?, de las embajadas como un lugar de refugio, ¿ah?, como un lugar que no puede ser violado por el Estado huésped. Pongamos este caso en una situación distinta, por ejemplo.
¿qué pasaría si esto estuviera ocurriendo entre dos países totalmente distintos en tamaño e influencia? Por ejemplo, qué sé yo, un país como Estados Unidos, o Francia, o Gran Bretaña, qué sé yo, con un país pequeño. Por ser poderoso va a violar, ¿cierto?, el derecho internacional de ese país poderoso para sacar a alguien desde el interior de una embajada. Justamente, esto es lo que busca proteger. Claro, o sea, ¿cuál Estas es el garantías. límite, me imagino, profesor? Porque en este caso, Ecuador dice, esta persona es Glass un criminal y México dice, él es un perseguido político. Entonces, están ahí, ¿quién tiene básicamente como la razón en toda esta protección también de la embajada? Así es. La discusión muy probablemente va a terminar. Pues ya se está insinuando, ¿cierto?, que esto, por un lado, podría intervenir la OEA, que ha sido muy, muy prudente. Obviamente ha cuestionado el accionar de Ecuador, pero ha sido muy prudente. Pero incluso en la prensa mexicana ya se está hablando de que México llevaría esto al Tribunal Internacional de la Haya. Porque naturalmente estos son los típicos casos que permiten sentar jurisprudencia. Si, por ejemplo, la Haya, hipotéticamente, si esto llegara ahí, la Haya, al dictar una hipotética sentencia con respecto a esto, ¿a quién le da la razón? Sienta un precedente y en definitiva dicta una norma. Entonces, estos son los típicos incidentes internacionales que empiezan a derivar, ¿cierto?, y tienen efectos mayores y que al final se transforman en una especie de ejemplo o antiejemplo, depende de cómo se quiera ver, desde el punto de vista del comportamiento internacional de los estados. Entonces también tiene esa dimensión. ¿De qué manera ahí podrían avanzar? Porque hoy día México es un país relevante para varios países por temas económicos, es la puerta de entrada a Estados Unidos también en algunos casos. ¿De qué manera se puede ir, más allá de que a lo mejor esto pueda escalar al Tribunal de la Haya, como dice usted, profesor? ¿Cómo se mejora? Yo, mientras usted hablaba, y quizás me voy a saltar a otro tema, la postura de México frente a los países que están en América del Sur, ¿cuál es? Porque en el fondo eso también podría dar ciertas luces de cómo se puede resolver eso. ¿México se siente parte de los países de América del Sur o mira desde arriba hacia abajo? No, la política tradicional de México, esto puede tener ciertas variaciones dependiendo un poco de la orientación política del gobernante, pero en general la política exterior de México tiene grandes tradiciones. Una de las grandes tradiciones de la política exterior de México es este elemento de solidaridad hacia los países latinoamericanos, especialmente aquellos países o en este caso algunos dignatarios, gobernantes que producto de las convulsiones políticas reciben refugio de México. Ese es un elemento muy tradicional de la política exterior mexicana. Recordemos uno de los casos más recientes, Evo Morales, cuando Evo Morales se vio obligado a abandonar el poder, hizo un par de años atrás, ¿cierto? No tanto, se fue a México. El gobierno mexicano de inmediato le ofreció asilo. Al presidente Zelaya de Centroamérica también. O sea, eso es un elemento tradicional de la política exterior mexicana. Y por tanto, su vínculo con América Latina, con los países de Sudamérica, es importante para México. Más todavía con este presidente, con el presidente López Obrador. López Obrador obviamente tiene una visión, por un lado, un poco distante con respecto a Estados Unidos, pero sin naturalmente llegar a un extremo de hacer una crítica directa, porque los negocios, los negocios son muy, muy importantes. El tema fronterizo es clave para México y Estados Unidos. Pero sí tiene una mayor sensibilidad, y especialmente con aquellos países que tienen gobiernos afines ideológicamente. El presidente de México es un hombre que la afinidad política e ideológica es clave en su manera de ver y de interpretar los procesos políticos que afectan a los países latinoamericanos. Hace un par de días atrás se dio un intercambio de opiniones bien fuerte entre López Obrador y el presidente Milei de Argentina. Hay ahí una distancia sideral entre ambos. Pero ambos coincidieron, o más bien, Milei respaldó la molestia de México. Y obviamente Ecuador ahí basta llevar un principio que parecía sacrosanto. Ahora igual López Obrador, profesor, también está ahí muy atento a la conversación. Bueno, en este caso con Ecuador son de distintas líneas políticas, no son pares, pero por ejemplo sí se ha comportado muy de compañero, por ejemplo con Gustavo Petro en Colombia, precisamente también en esa misma cruce que han tenido con Milei en Argentina.
Entonces, igual está ahí como muy atento a lo que se dice, de dar ahí como su respaldo, sobre todo en lo que tiene que ver con los demás, no necesariamente como con él precisamente. Sí, es que bien, bueno, López Obrador es un personaje en sí muy contradictorio y paradójico, porque por un lado, claro, y con justa razón, se quejó de cómo Ecuador pasó a violar la soberanía de México, claro, al invadir su embajada. Pero López Obrador no tiene ningún problema en opinar de lo que pasa en otros países y por tanto intervenir en asuntos políticos internos de otros países, o sea, pasar a llevar la soberanía de esos países. Entonces, esos son los fenómenos que uno los ve, ¿cierto? Y dice, bueno, ahí está ¿cierto? Esta ambigüedad y esta manera de entender cómo se relacionan los estados con otros estados. Tenemos derecho a opinar de lo que pasa en otro país, en asuntos internos, por ejemplo, en resultados de elecciones, porque López Obrador hizo eso con respecto a la elección del actual presidente de Ecuador. Podemos opinar, ¿cierto?, de lo que, por ejemplo, el presidente Milei está haciendo en Argentina, su proyecto político, económico, podemos opinar de eso, podemos criticarlo. Entonces, un dato bien interesante es el siguiente. Nicaragua rompió relaciones con Ecuador de inmediato. Ahí hay un acto de inmediato de solidaridad con México y de afinidad política, ideológica, naturalmente. Pero hay países, por ejemplo, como Uruguay, que tomó una distancia con respecto a este hecho y matizó el tema. Es bien interesante cómo lo matizó. Uruguay dijo, bueno, claro, hay un acto aquí de Ecuador, pero dijo Uruguay, de alguna manera también México pasa a llevar la norma que establece que los países no pueden dar asilo a personas que estén juzgadas, condenadas en el país respectivo. Porque el tema es de carácter político el asilo, no para, voy a decirlo así, ¿cierto? No para dar asilo a delincuentes. Entonces, Uruguay, fíjense, matizó un poco el tema. Entonces, en gran medida depende mucho de la sensibilidad política y de la manera como los estados y los gobiernos leen este escenario, ¿cierto?, de conflicto entre México y Ecuador. Además, México-Ecuador, que obviamente hay una gran disparidad entre ambos países. Evidentemente, México junto con Brasil son las dos grandes potencias económicas, políticas de Latinoamérica. Entonces, claro, ahí también hay un escenario. Incluso hoy día, en la prensa ecuatoriana, aparecen declaraciones del expresidente Rafael Correa, que está asilado en Bélgica, no es casualidad, asilado por allá, tiene facilidad para poder hablar desde allá, insinuando prácticamente que este incidente podía llevar una guerra entre Ecuador y México. O sea, a ese nivel se está llegando, punto de vista de la, yo me atrevo a decir, irresponsabilidad de los políticos al momento de intentar manejar una crisis como esta. Bueno, esperemos que prime ahí la cordura en muchos casos, la Exactamente. sapienza en nuestros gobernantes. Mauricio Rubilar, profesor de varias casas de estudio, en este caso viene representando a la UCSC. Esperamos tenerlo Básicamente, pronto. Me están preguntando que dónde lo encuentran. Entiendo que está con algunos posgrados ahí dictando, sí, ¿no? Participando, sí, profesor. efectivamente vamos a iniciar en un par de 2 semanas más el Magíster en Historia, nuestra tercera versión, así que ya tenemos ahí alumnos tan ansiosos porque se inicie las clases, y sí Me tenemos nuestro imagino. Magíster en Historia que permite obviamente reforzar ahí las capacidades investigativas de los que les interesan los temas históricos. Así que estamos Buenísimo, ahí entonces. Sí. con Buenísimo, trabajo. entonces. Hay mucha felicidad para quienes van a iniciar ese magíster y por supuesto pueden ahí buscar en la página. Siempre nosotros se los estamos recordando a través de nuestras menciones en posgrados de la UCSC. Gracias, profesor. Esperamos encontrarnos muy pronto con usted. Igualmente, que esté muy bien. Gracias por la invitación. Igual. Gracias, Chao, que chao. tenga buen día. Chao, Oye, chao. interesante tema que nos traigan nuestros columnistas ya en un ratito en www.elconquistadorconcepcion.cl y por supuesto también en nuestro canal de YouTube. Revive esta columna en elconquistadorconcepcion.cl. Bien, reforzado ahí.